¿Qué tal, doctores? Disculpen, voy a cambiar porque estoy apareciendo con el nombre de mi mamá. Un momento. Listo. Ya, entonces vamos a empezar la clase de terapia antirretroviral. Va a ser una clase bastante dirigida, ¿ya? Es importante que se lleven a casa los puntos cruciales, ya que ustedes van a ser médicos generales y los de especialidad los vamos a dejar un poco aparte. Lo principal y que se va a tocar en esta agenda va a ser justamente la terapia antirretroviral y cuál es la importancia y qué puntos se necesitan poder conocer para que el médico, digamos de a pie, que no sea especialista, pueda tener con claridad justamente cuáles son los mitos y verdades y en qué momento iniciar terapia y qué cosas trae a favor y también, pues así conocer qué cosas podrían estar jugándole en contra a las personas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar ahorita la sesión. Voy a compartir, me avisan si es que pueden observar. ¿Se puede observar? Me avisan. Sí, Se ve, doctor. doctor. Ya, un momento, por favor, voy a cerrar otras ventanas que nos interrumpan. Ya. Se puede ver la ventana de terapia antirretroviral, ¿no? Sí, doctor. Ya, comencemos. Seguramente ya he llevado la clase de VIH introductorio. Lo que tiene que saber es que los lineamientos de la OMS, OPS, ONUCID y demás implicaban que el tratamiento antirretroviral y además el tamizaje debería ser el 90-90-90. Es decir, de todas las personas seropositivas, idealmente el 90% debería conseguir su diagnóstico. Asimismo, de aquellas que conocían el diagnóstico, el 90% debería estar en el tratamiento Targa. Y a su vez, de las que están en Targa, el 90% debería estar con carga viral no detectable. Sin embargo, los lineamientos actuales indican de que, al menos en Latinoamérica, solamente el 60% conoce su estado de seropositividad. Aquellas personas, la mitad solamente están en tratamiento antirretroviral y el único buen marcador, y especialmente a nivel de Perú, es que alrededor de 70-80% se encuentran indetectables. Esos términos los vamos a tocar ahorita. El tratamiento antirretroviral sabemos que no cura el VIH, porque el VIH, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué cosas sabemos que seguramente sus doctores les han mencionado? Es que tiene reservorios, especialmente a nivel de ganglios linfáticos, a nivel de cerebro, básicamente la neuroglía, por tanto es que no hay un clearance completo, pero sin embargo mantiene algo muy importante, que es la supresión de la replicación viral. Cuando les pregunten cuál es el objetivo principal de la terapia antirretroviral, no es incrementar el CD4, es básicamente mantener el virus a raya, es decir, la supresión viral. La ganancia de CD4 es una ventaja secundaria al tratamiento antirretroviral, no es lo primario. ¿Por qué? Porque el CD4 generalmente, ¿dónde se aplica más? ¿Está en sangre periférica? No. El CD4 básicamente está, y la gran parte que muere se encuentra en el MALT, en el tejido linfoide asociado a mucosa, que básicamente se encuentra en placas de Peyer. Lo que sí se ha visto es que a partir de la terapia antirretroviral disminuye la morbi-mortalidad, dado ¿por qué? Porque disminuye las infecciones justamente oportunistas. Asimismo, mejora la calidad y en algunos casos también previene la terapia para dar a otras enfermedades de transmisión sexual porque, digamos, de yapa, como se diría, cubre algunos esquemas, algunos otros virus que podrían transmitirse. Acá para que vean un poco la historia de la terapia antirretroviral. Si tienen posibilidad de ver una película, la película se llama Dallas Buyers Club, que justamente menciona cómo es que en los años 80, cuando se extendió la epidemia de VIH, a partir de que hubieron los primeros casos de sarcoma de Kaposi y de neumonía por PJP, salió la acidobudina. La acidobudina era un fármaco que se utilizaba como un quimioterápico para los linfomas, pero se vio justamente que también mejoraba en algo lo que venía a ser el estadio clínico de personas con VIH. Entonces, el hallazgo del ácido urina fue algo incidental en el contexto de la oncología médica.
Luego de eso aparecieron otros fármacos como la dinanosina, acitabina y astaburina. Casi todos estos fármacos forman parte de un grupo importante que se va a mencionar, que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Siempre que vean aquí en los exámenes, vamos a ponerles INTR para que no haya confusión. A partir de ello comenzó a salir la lamivudina, nevirapina, ritonavir, abacavir y recién entre el 2000 a 2005 comenzó a establecerse la terapia digamos, dual o triple. Y esto marcó un hito importante. ¿Por qué? Porque es como, para que puedan entenderlo, yo al VIH no puedo atacarlo solamente, digamos, con soldados. Si estoy en una guerra, no solamente los ataco por tierra, los ataco por aire y los ataco por mar. Entonces tengo tres frentes para poder combatir esta guerra. De ese modo se estableció que la terapia antirretroviral debería ser con tres fármacos activos que actúen contra el virus. Entonces, la terapia antirretroviral, si bien comenzó en Estados Unidos a partir de la década del 90, en Perú recién entre 2000 y específicamente 2004 a 2006 comenzó a darse de manera efectiva en la mayoría de lugares, comenzando con Salud. Luego de eso, como ven, ha habido ya terapias y lo que estamos dando actualmente y lo que dicta la norma técnica es que las terapias no se dan con esquemas pastillas separadas. Antes se daban de 6 a 12 pastillas. Actualmente damos generalmente dosis fija combinada, que implican tres fármacos en uno. Seguramente también esto lo han visto en qué episodio de neumología, básicamente, en tuberculosis. Saben que también existe esto. Lo que se está estableciendo a futuro es otra cosa. En aquellos pacientes seleccionados o pacientes que estén con terapia de supresión, podría darse tal vez biterapia o en algunos casos seguramente han escuchado esto de las ampollas. Las ampollas que se están viendo podrían ser cabotegravir o podría ser lenacapavir, pero por el momento, si alguien les dice tratamiento para VIH con ampollas, actualmente solamente estamos dando para pacientes que ya han fracasado a todo lo demás previamente. Entonces, por eso, llévense esa idea. Actualmente, 2024, no hay aprobación como tratamiento de primera línea para lo que viene a ser VIH. Eso sigue aún en estudio para poder, digamos, hacerle el marketing posterior. Entonces, como ven en la flecha de color morado, hemos pasado de supervivencia, que era simplemente dar 12 pastillas de sidobudina, a disminuir efectos tóxicos por la acidosis láctica que producía, a simplificación de esquemas, porque estamos actualmente con ¿qué? Con dosis fija combinada. Simplemente para que recuerden los puntos importantes de la, digamos, del ciclo de vida natural del VIH. Primero hay un enlace básicamente con qué proteínas, con la GP120 y GP41. Se internaliza y se produce la transcripción reversa. Acuérdense que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es un virus de ARN. Finalmente logra entrar al núcleo y en el núcleo se integra. Al integrarse, comienza a haber multiplicación de viriones, pero estos viriones tienen que reencapsidarse para poder justamente salir. Entonces toman nuevamente como, digamos, su huésped, digamos, a quien secuestra a la membrana para tener la bicapa lipídica y por tanto salen justamente los viriones. Y estos viriones finalmente geman para producir una progenie mucho mayor. Esos pasos son importantes para saber en qué punto actúa cada antirretroviral. Otra cosa importante es recordemos, ya se deben quedar en el pasado y van a darse cuenta que en unos años más las personas, si comienzan a tomar tratamiento antirretroviral, ya deberíamos dejar de un lado las infecciones oportunistas. Las personas que tienen VIH actualmente van a alcanzar edades de 80, 90 hasta la edad que mantenga según la población en la que están y no deberían morir por el VIH. Es decir, no deberían morir por las infecciones oportunistas. Seguramente ustedes ya han visto la clasificación de la OMS y la del CDC de Atlanta del 93. Esto es un hito importante, entonces llévense en consideración. El VIH, si bien en un momento la terapia antirretroviral se daba para disminuir las infecciones oportunistas, actualmente nosotros vamos a darla por otro motivo, que les voy a explicar a continuación después de de esta tabla. Esta tabla ténganla en consideración porque esta tabla es de la que pueden venir preguntas. Entonces, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, básicamente se le va a preguntar por sidobudina, lamivudina, abacavir y tenofovir. Esos cuatro fármacos son los principales. Llévense el nombre de que se está poniendo en el cuadro rojo, por favor, porque no se va a preguntar como ITIAN, se va a preguntar como INTR.
Los segundos son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, que vienen a ser la nevirapina, efavirenz y etravirina. Esos son los que deben recordar. En cuanto a los inhibidores de proteasa, justamente acá entra básicamente todo lo que sea lopinavir, ritonavir y atazanavir. En cuanto a los inhibidores de integrasa que se ponen justamente al costado de la estrella rojiza, los que utilizamos más son raltegravir y dolutegravir. Inhibidor de fusión, enfuvirtida e inhibidor de entrada, porque saben que hay un correceptor que puede ser CXR4 o CSR5, que es el Maraviroc. En general, nosotros utilizamos para la primera línea de tratamiento, voy a hacer justamente esto. Estos dos son los que utilizamos o los que se utilizaba, digamos, hasta hace un año, pero en la última norma técnica, ese también está incluido. Entonces, generalmente iniciamos con dos que sean inhibidores nucleósidos y le agregamos un inhibidor de integrasa. En la norma técnica pasada y en esta norma, si es que no hubiera inhibidor de integrasa, se da como digamos, como una alternativa mezclar dos inhibidores de la transcriptasa reversa con un inhibidor no nucleósido. Ese es alternativo. Van a ver por qué, por los efectos de neurotoxicidad, básicamente. La transcriptasa, lo que hacen los inhibidores nucleósidos y no nucleósidos es simplemente añadir nucleótidos. Entonces, como el fármaco añade nucleótidos de falla, ya no puede seguir la cadena de transcripción y por tanto el virus ya no se puede replicar. Ese es el principal mecanismo de acción que deben recordar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como les había dicho, ¿por qué ya no debemos ver solamente el VIH como enfermedades oportunistas? Lo que va a matar a la gente con VIH de acá a 10 a 15 años es el inmunoenvejecimiento. ¿Por qué? Porque pueden ver, el problema es que nosotros, seguramente han escuchado, a veces la gente piensa que la inmunidad solamente es CD4, CD8. No, hay CD32, hay CD17. Hay T reguladoras. Todas esas células maduran a nivel de ¿qué? De los linfocitos, disculpen, de los ganglios, especialmente cuando pasan de la capa germinal de la corteza hacia la médula. Entonces, el VIH se tiene que saber que es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Como cuál? Como diabetes mellitus 2, ¿como cuál? Como hipertensión arterial. Entonces, es esta pérdida de control sobre el sistema inmunitario lo que hace que haya una inmunoactivación. En pacientes con VIH, para no abarcar más el tema, se ha visto que hay un engrosamiento de la íntima que produce a veces endarteritis y predispone que los pacientes con VIH, independiente de que reciban targa, tengan de 3 a 5 veces mayor riesgo de hacer infarto, tienen mayor riesgo de hacer demencia cerebral y demencia vascular. Entonces, se está estableciendo y buscando otros mecanismos de acción para detener este envejecimiento por el VIH. Entonces, si comparamos a un paciente que recibe tratamiento targa y que no recibe tratamiento targa, el paciente que tiene VIH y no recibe targa, generalmente envejece de 50 a 60% más que la población general. Pero si recibe targa, su envejecimiento es de 3 a 5% más sobre la población general. Entonces, quiero que eso se lo lleven a casa y que entiendan, el tratamiento antirretroviral a largo plazo no es para ya solo detener infecciones oportunistas, es para detener la inmunoinflamación que se produce por el VIH. Entendido eso, podemos pasar a los siguientes cuadros. Nosotros para dar tratamiento antirretroviral, ¿lo damos así simplemente? No, dar tratamiento antirretroviral no es una emergencia. Es una urgencia en algunos casos sí, pero nosotros para dar targa, como sabemos que los medicamentos pueden producir reacciones adversas, tenemos que valorar a nuestro paciente. Primero, yo le pido hemograma para ver si tiene anemia o linfopenia, porque si tiene anemia, hay fármacos como cuáles, como los inhibidores nucleósidos, claramente la acidobudina, que empeoran la anemia. Evalúo la creatinina. ¿Por qué? Porque justamente la formulación que tenemos en Perú y en muchos lugares de Latinoamérica, como es el tenofovir, que es un inhibidor nucleósido, y repito esto, produce justamente daño a nivel del túbulo contorneado proximal y por tanto hay pacientes que fallan en el riñón de 6 meses a un año y por tanto tienen que cambiar de medicación. Por eso evalúo la creatinina.
Pido examen de orina para ver si hay proteinuria, porque la proteinuria me puede indicar una nefropatía por VIH y dichos pacientes con proteinuria, el término se llama IBAN, nefropatía asociada a HIV, se funciona, digamos, como una enfermedad por cambios mínimos, que se acuerdan un poco donde están alterados los podocitos, ¿en qué? Justamente en nefrología. Y esos pacientes se ven beneficiados de otro tipo de fármacos. Descarto mediante la glucosa si tiene diabetes, porque si tiene diabetes puede tener una comorbilidad que me afecte justamente también el riñón nuevamente. Pido el perfil hepático, ¿por qué? Porque el paciente puede tener hepatopatía previa. Ya hay fármacos como cuáles, como el efavirenz, que es inhibidor no nucleócido que empeoran las hepatopatías. Si el paciente tiene hepatitis virales, eso también puede conllevar a que yo cambie mi manejo, porque como se dice, hay esquemas de tratamiento targa que incluyen, digamos, un adicional, o como se diría criollanamente de YAPA, incluyen también cobertura para hepatitis B. Siempre que estén ante iniciar el tratamiento targa, deben pedir lo más importante que está abajo, la serología para venéreas. Tienen que pedir serología RPR y OBDRL para determinar si tiene sífilis latente o no, anticuerpos contra hepatitis C, porque lamentablemente ningún esquema targa incluye a la hepatitis C. La hepatitis C es un punto y aparte que recibe su tratamiento diferenciado. La hepatitis B a veces es cubierta parcialmente por el tenofovir y por la lamivudina, que son parte de ¿qué? De los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa. Asimismo, pido el anticuerpo total porque si bien el antígeno de superficie me indica cronicidad, el anticore me indica exposición. También pido HTLV. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen coinfección HIV-HTLV y están más predispuestos a hacer ¿qué? A hacer paragonimiasis, a hacer estrongiloidiasis, a hacer tuberculosis y a hacer cáncer. Entonces, se dan cuenta que hay una valoración clínica y también laboratorial. En la parte clínica, a ver si mi paciente tiene adenomegalias, porque esas adenomegalias pueden ser benignas, reactivas al VIH, pero podrían ser un linfoma. Si es un linfoma, va a recibir quimioterapia. Entonces yo tengo que cambiar la actitud que voy a darle de targa a un paciente con linfoma. También valorar si tiene MUGET, si tiene aftas. ¿Por qué? Porque a veces si los pacientes, por ejemplo, tienen aftas múltiples y se comprueba que esas aftas son por herpes, o digamos, tiene lesiones orales múltiples que le impidan pasar el alimento, no va a poder tomar el targa y hay que formularlo ¿en qué? En jarabes. ¿Qué pasa si mi paciente me viene con una toxoplasmosis cerebral y está en mal estado general e intubado? ¿Creen que va a poder recibir el targa por sonda? O imaginemos un paciente también con tuberculosis abdominopélvica, o sea, una tuberculosis abdominal. ¿Creen que el paciente va a tener absorción de los fármacos, ya sea antituberculosos o sea de targa? Porque la mayoría de targa se absorbe generalmente en el duodeno proximal y yeyuno. Entonces, si tuviera obstrucción de ese nivel, habría que darle tal vez medicamentos alternativos endovenosos. Entonces, quiero que se den cuenta que no es tan sencillo dar tratamiento antirretroviral así como yo lo doy de cualquier manera. Se da basado en una valoración clínico-laboratorial. También es importante recordar que esto es un abordaje multidisciplinario. ¿Por qué? No solamente el médico está envuelto en dar targa, se incluye psicología. ¿Por qué? Creen que, por ejemplo, imaginemos un caso de una transmisión vertical, que la mamá le pase al niño el VIH. ¿Creen que para un niño que ya va a ser adolescente o puber es fácil llevar al colegio las pastillas, las preguntas de los demás? Por eso es importante la consultoría y en sí mismo el introyectar el diagnóstico de VIH. Los trabajadores sociales son importantes. ¿Por qué? Porque justamente son quienes nos van a vincular en pacientes que son abandonados sociales, que tienen alcoholismo y demás, y van a ayudar a hacer el nexo para que no se pierda esa continuidad. Por eso es que nosotros llamamos siempre en los programas de VIH agentes de soporte, personas que van a estar ahí no solo para recoger el targa, sino también van a estar ahí para poder justamente apoyarnos en que haya adherencia. Adherencia mínimo se pide 80-90%, es decir, que no fallen sus tomas al menos en un 80-90%. Abajo también ponemos a los centros de salud que son los ERITS, donde se capacitan médicos generales, a veces hay infectólogos, para que puedan reconocer también síndromes asociados con VIH, como síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de bubón inguinal. Nutrición también es importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen emanciados. Entonces, yo tengo que decirles, si yo tengo mi MALT, o sea, mi tejido linfoide mal
y que no funciona, ¿qué me va a producir? Disbiosis. ¿Qué me va a producir también? Me va a producir translocación bacteriana. ¿Ustedes creen que un paciente así va a poder recibir de primera instancia comer ceviche, comer pollo a la brasa, en los 3 primeros meses, imaginen que entra en un estadio SIDA? No, pues señores, no. Va a tener que recibir un tipo de nutrición especial y amoldada al paciente hasta que parcialmente restituya su flora. Y la consulta por enfermería también es importante porque justamente en enfermería les dan datos adicionales. Por ejemplo, un dato que muchas veces se preguntan es, doctor, me han dicho que tome mi pastilla siempre a las 9. Ustedes tienen que decirles que esto es una cosa un poco más maleable, porque las personas no son robots. Por ejemplo, ¿qué pasa si se pasa 5 minutos de la hora del targa? ¿Se va a morir? No, pues no se va a morir. Se le explica que hay un rango horario. De 7 a 11 de la noche la debes tomar. Si te pasas de la hora, eso ya es toma perdida. En esos datos, enfermería nos ayuda y además justamente hacen hincapié en los abandonos. Hasta hace más o menos, creo que medio año, abandono consideraba a quien no llegaba a sus citas más de 3 meses en el contexto de VIH. Actualmente la norma se está actualizando y parece que va a ser, deja de tomar un mes, es abandono. Eso es para aumentar la adherencia. El estudio START implicó básicamente cuándo iniciar la terapia antirretroviral. Se dieron dos brazos, un brazo que indicaba que se esperara que disminuyera a menos de 350 y otro grupo que empezaba independientemente digamos, del conteo de CD4. Entonces, la conclusión acá es que aquellos que iniciaron y esperaron a que cayera el CD4 justamente tenían más enfermedades inflamatorias relacionadas con VIH, o sea, tenían desgastamiento de hueso, o sea, osteoporosis prematura, tenían daño renal prematuro, incluso no por el targa, sino por el propio VIH, tenían demencia vascular prematura, tenían más tromboembolismo pulmonar. Entonces, por lo tanto, desde el 2014 a 2015 se ha indicado, y esto por favor lo repito porque podría hacer pregunta. Entonces recuerden, el tratamiento antirretroviral se le da a todas las personas independientemente del conteo de CD4. Existe un grupo que tal vez les mencionaron en sus clases anteriores, que son personas que se llaman controladores élite o controladores post-tratamiento. Esas personas han nacido bendecidas genéticamente. ¿Por qué? Porque tienen menores receptores CXR4 y CCR5, por tanto, el VIH no ancla y por tanto tienen cargas virales bajitas. Pero eso solo es el menos del 1% de pacientes. Todos deben iniciar para evitar que, más que las enfermedades oportunistas, es para evitar la inmunoinflamación y el envejecimiento por VIH. ¿En qué momento iniciar el targa? Recordemos un poco el set point viral. ¿Se acuerdan que el set point viral es la media entre lo que mi cuerpo me defiende para VIH y entre la carga viral misma? El estudio SMART, que es otro estudio, es básicamente un estudio donde se estudiaron, disculpen la redundancia, donde se tuvieron dos brazos. Un brazo en el que se suspendió el tratamiento y un brazo donde se reinició. El punto de corte entre suspender y reiniciar fue 250 células. Se vio que aquellos pacientes que no discontinuaban, es decir, aquellos que seguían de manera ininterrumpida el tratamiento, no tenían casi ningún evento asociado a infección oportunista. En cambio, si interrumpían dependiendo del conteo de CD4, se asociaba a más eventos de infecciones oportunistas por año. Si lo queremos ver en porcentajes, digamos, aquellos que interrumpieron, hubieron 30% de infecciones oportunistas y aquellos que no interrumpieron, más o menos un 5 a 10%. Entonces, esa es la razón principal. Acuérdense, al principio era por evitar las infecciones oportunistas, pero ahora es para evitar la inmunoinflamación y el envejecimiento. Cuando iniciar targa, tenemos que valorar la toxicidad, las opciones que tengamos disponibles en el mercado, el riesgo de resistencia y el costo de tratamiento antirretroviral. Cuando es por programa, el Estado subvenciona eso. Pero digamos, si un paciente quiere comprar un frasco de targa actualmente, dependiendo del esquema, vale de 450 a 1050 soles. Y se tiene que también tomar en consideración la supervivencia y también valorar mucho el estado psicológico del paciente, porque para cualquier persona resulta un shock tener VIH. Acá, esto me estoy basando en la norma técnica actualizada al 2020, me parece que van a lanzar una antes de fin de año. ¿Cuál es el esquema de elección actual? Es mezclar dos inhibidores nucleócidos
y un inhibidor de integrasa. Entonces acá lo estoy anotando para que no lo olviden porque por favor luego no quiero quejas sobre esto. Entonces, inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa, INTR, por 2. ¿Más qué? Más el dolutegravir, que es un qué? Un inhibidor de integrasa. Actualmente se da en qué? En una tableta que es dosis fija combinada. Si yo no tengo eso, paso a esto, que es cambiar el dolutegravir por efavirenz. ¿El efavirenz qué es? Es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa. En muchos lugares, justamente este año, ha habido desabastecimiento. Hemos dado este esquema alternativo, pero van a ver que justamente el efavirenz, por su tropismo, produce muchos efectos adversos, por tanto, ya no se da. Nuevamente, el esquema de elección está señalado con una estrella, así que espero que no cometan fallas y no se equivoquen en eso. ¿Cómo controlo que mi paciente está yendo bien? El primer control se hace a los 3 meses. En muchas guías dicen que debería bajar a menos de 1000, pero con el dolutegravir se ha visto que a partir de la segunda semana el paciente ya está indetectable. El segundo control de carga viral se hace a los 6 meses y el tercer control al año. Si mi paciente está controlado durante ese año, ya las cargas virales son anuales. El CD4, que a veces los pacientes preguntan, doctor, ¿cuándo me hacen mi CD4? CD4 depende si hay disponibilidad. Pero si el paciente está con 400 a 500 de CD4 o más de 500, yo le diría así sinceramente que ya se dé por servido. Ya logró la optimización de regular al menos que no esté en peligro. ¿Por qué? Porque hay un adicional al CD4 que no lo estudian muchas veces, que se llama el radio, que es la división entre CD4 y CD8, que lo normal es que sea cercano a 1, pero a veces nunca va a ser cercano a 1 porque ya una gran parte del CD4 murió con la Sí, primera infección, que justamente estaba ¿dónde? En el MALT. Entonces, acuérdense, nosotros para medir la eficacia pedimos básicamente que carga viral. CD4 depende del escenario y si el paciente tiene un CD4 cercano a 500 o tiene 1000, 2000, 1000, 1200, ya no le pedimos, porque humanamente nosotros manejamos un CD4 de 400 a 1800. O sea, ningún ser humano va a llegar a 2000, 3000, 4000, no. Y tampoco no hay beneficio mayor. Solamente, por favor, se hace hincapié en justamente lo que está sobre, digamos, rayado con amarillo. Si el paciente, digamos, entre 3 a 6 meses de iniciar la terapia, el paciente sigue detectable y especialmente si se repite nuevamente a las 6 o 8 semanas con copias más de 1000, se puede sospechar de que esté fracasando. La primera línea que yo pido si está fracasando o sospecha de fracaso se llama genotipo. Eso ya lo vemos nosotros en la parte de especialidad. Cuando yo inicio en el contexto de coinfecciones, especialmente en TBC, acá claramente la norma nos establece, si el paciente tiene coinfección TBC, VIH, si tiene un conteo por debajo de 50, incluso menos de 100, yo puedo iniciarlo en las 2 primeras semanas de tratamiento. Entonces, si les preguntara si paciente tiene coinfección TB-VIH, pero ojo, TBC pulmonar, se inicia en las 2 primeras semanas. Vamos a ver que cuando es TBC meningia no es así. Entonces, en TBC pulmonar, inicio entre las 2 primeras semanas si es que puedo, y si no, entre la segunda a cuarta semana. Vean bien si este TBC es sensible. ¿Por qué? Porque hay interacción de dolutegravir con rifampicina. En este caso se duplica la dosis de dolutegravir. Si mi paciente estuvo previamente con targa y le da una infección oportunista, yo continúo, no suspendo. Contraindicaciones de inicio temprano. Hay que tener esto importante. ¿Por qué? Cuando yo doy targa, como ya saben, la ganancia secundaria es que el aumento de CD4. Ese subidón de CD4 va a hacer que haya inflamación porque saben que se liberan citoquinas. Por tanto, se produce un IRIS, o en español como síndrome de reconstitución inmune llamado SIRI,
que se produce por desenmascaramiento. Eso quiere decir, todas las infecciones latentes comienzan a salir. Es decir, mi paciente me viene con menos de 100 de CD4, que puede tener TBC, puede tener sarcoma de Kaposi. Yo le doy targa y de pronto le salen lesiones de tipo nódulo y le hacen biopsia y sarcoma de Kaposi. Eso es un iris por desenmascaramiento. En cambio, paradojal viene a ser, mi paciente está con TBC y VIH. Le doy el tratamiento antirretroviral y aparentemente mejora de lo que viene a ser, digamos, empezó con 4 cruces de BK y pasa a una cruz, pero sigue con tos, aumentan los infiltrados. Eso es un iris paradojal, o sea, una desmejoría transitoria por la liberación de citoquinas. Lo que sí recalco, por favor, y llévenselo a la cabeza, si mi paciente tiene retinitis por cetomegalovirus, no le doy targa tempranamente, difiero 6 a 8 semanas, porque el tratamiento es ganciclovir, incluso con ganciclovir intraocular y corticoides. ¿Por qué? Porque migran los macrófagos justamente a lo que viene a ser retina y a humor vítreo y pueden terminar dejándolo ciego al paciente. Por tanto, no doy de manera temprana en retinitis por citomegalovirus. En meningitis por criptococo y meningitis tuberculosa, como hay migración de la neuroglía y hay irritación meningia, esto puede empeorar por el targa. Por tanto, yo espero que las meninges desinflamen y recién doy tratamiento 6 a 8 semanas posteriores a haber iniciado el tratamiento especial. Entonces, repetimos. Retinitis por citomegalovirus no, porque lo puedo dejar ciego. El tratamiento es ganciclovir con corticoides. Meningitis por criptococo y meningitis tuberculosa tampoco. Espero que desinflamen y 6 a 8 semanas después yo recién doy el tratamiento. Efectos adversos secundarios son múltiples, solamente recuerden los que les estoy poniendo de manera, digamos, resaltada. Con los antirretrovirales que se daban al inicio en el año 90, sidobudina y adenosina, como pueden ver en la gráfica de arriba, se ve esta pérdida de grasa bucal, ¿no? Como que tuviera, como que si se hubiera hecho como en las estrellas de Hollywood, una remoción de las bolas de Bichat. Eso es lo que producía lipodistrofia y acidosis láctica. Eso ya no se ve actualmente. Se veía con sidobudina. Con tenofovir fumarato, que es un fármaco que utilizamos, y ojo, tenofovir de pasadita, de yapa, como quieren decirle, también me cubre hepatitis B. Tenofovir puede producir falla renal y osteopenia. Favirenz me puede producir delirio y alucinaciones. ¿Por qué? Porque tiene un alto tropismo por la microglía y puede producir sobreexcitación de las neuronas corticales. Por tanto, habían pacientes con efavirenz y que tienen, por ejemplo, trastorno neuropsiquiátrico, no va efavirenz. Y si se dan cuenta, por eso es que en la actualización quitaron efavirenz como primera línea y pusimos dolutegravir. En cuanto a abacavir, recordar que produce rash. Abacavir pertenece a los inhibidores nucleósidos. En muchos países sugieren pedir justamente el antígeno de histocompatibilidad B57, que si sale positivo me contraindica abacavir. Acá en Perú a veces no hay posibilidad de pedirlo y solamente lo damos así, pero le explicamos al paciente que el rash se produce entre la segunda y tercera semana. Los inhibidores de proteasa, sobre todo lopinavir y ritonavir, me dan diarrea, intolerancia oral y algunas veces lipodistrofia. Diarrea básicamente, ¿por qué? Porque es un fármaco que escinde lo que viene a ser las vellosidades intestinales y también me produce, digamos, aplanamiento de las mismas. Y con dolutegravir, si bien es un fármaco bastante seguro, muchos pacientes les produce transitoriamente un déficit tipo intolerancia a la lactosa, por eso se vienen en diarrea, náuseas las 2 primeras semanas, pero lo que más se ha visto con dolutegravir es que ganan peso, ganan de 10 a 15 kilos el primer a segundo año. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, una interacción con la leptina y saben que la leptina tiene que ver con el apetito. Entonces, eso es todo en cuanto a terapia antirretroviral, chicos. No sé si tienen alguna duda, algún interrogante. Coméntenme, por favor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. En el caso de cuando hay una coinfección con TB, o sea, si el paciente ya tiene VIH y después ha tenido TB, Allá. no se Pero, cancela, claro, por ejemplo, si tiene TB y VIH, pero ya recibía tratamiento para no se le VIH, suspende. no se le suspende, sigue nomás. Porque creo que cuando, o sea, tenían los dos primeros, se priorizaba Claro, el de claro, TB y claro. luego recién el de Exacto, VIH. exacto. Cuando Ay, debuta, ahí primero es el de TB
y luego VIH en las 2 primeras semanas si es TB pulmonar. Si es TB meningea o una TB donde hay intolerancia oral, como puede ser TB gastrointestinal, diferimos. ¿Ya? Pero si el paciente tiene VIH y le da, por ejemplo, tiene un VIH, está yendo bien, pero como saben que es prevalente TB, le da, Dios no quiera, TBC, se sigue el tratamiento normal. Solamente que se ve qué esquema recibe, porque algunos tenemos que duplicar dosis. Ay, ok. Gracias, doctor. No sé si algún doctor tiene algún doctor, doctora, hace alguna consulta más o todo ha quedado claro. Listo, doctores. Veo que no hay ninguna pregunta. Acuérdense esto, por favor, que estoy justamente colocando. Donde he hecho los puntos importantes de refuerzo es de donde va a venir. Ya no se rayen con más información porque ustedes se están formando para médico general, no para especialista. Ya, entonces hagan esto hincapié y también sigan las recomendaciones de los médicos con los que están rotando. Ya, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídese.